Muy buenos días a todos. Les saluda su amigo Raúl Aragones de numerologosrd.com, la página La Línea y raularagones.com. Quiero darle la bienvenida a todos los que están viendo mis transmisiones cada semana. Como siempre, trayéndole más contenido de valor a cada uno de ustedes. Espero que estén pasando un bello día en cualquier parte del mundo que se encuentren. Queremos hacer un pequeño aviso antes de empezar, y es muy importante que ustedes entiendan que los métodos y estrategias o resultados a continuación pueden variar de persona a persona. No promovemos o estamos asociados a ninguna organización de apuestas. No garantizamos que usted podrá ganar millones o salir de deudas con este conocimiento. Prometemos darle la información más concreta para ayudarte a jugar mejor. Vamos a pasar a darle las gracias a las personas que hacen posible que ustedes estén viendo esta transmisión en este momento. Gracias a la gente de iPrinting, de iGraphic. Si necesitas printear cualquier tipo de material. D-My-Link Hair Extensions para pelo, si necesitas pelo en República Dominicana. El Encuentro Bar en Puerto Plata. Yomi Tours, también en República Dominicana, para vuelos, excursiones, cruceros y mucho más. Y en Barrelizer, ¿ok? Pueden encontrar en Barrelizer a través de mi website numerologosrd.com. Así que bienvenidos sean todos una vez más a otra grabación. En esta grabación va a ser un poquito especial, ¿ok? Lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser muy especial. Recuerden siempre suscribirse a mi canal y compartirlo, ¿verdad? Darle like y hacer comentarios. Es muy importante que estemos siempre eh, activos, ¿verdad? De esa manera quiero darle las gracias a las 76 personas que están aquí en este momento viendo esta transmisión. Ustedes son muy importantes para mí, son lo que el motor de esta página, los que hacen que este canal se siga moviendo hacia adelante y me empujan a mí a hacer cosas mejores para ustedes, para el bien de todos ustedes, ¿ok? So, gracias a todos ustedes los que están aquí, ¿ok? So, en este momento lo que vamos a pasar es a analizar una nueva estrategia que quiero que todos ustedes se aprendan. Ya estuve analizándola con los muchachos de Facebook, so ahora nos toca a nosotros aquí. So vamos a hacer esto bien rapidito. Gracias a todo el mundo que siempre me está acompañando. Rosmerita, Carla, María Zenón, Isabel, el patrón 809, Marlene Vargas, Erasmo, toda la gente que siempre está conmigo. Gracias, 82 personas ahorita en vivo. Gracias de nuevo le digo. Vamos a pasar a ver algo que quiero que analicemos nosotros. Voy a estar enseñándole a todos ustedes lo que es mi tabla, ¿ok? Para jugadas. Es una tabla para hacer jugadas que a las personas a quienes le he enseñado le ha traído buenos resultados. Como siempre, no te voy a prometer que te vas a hacer rico ni millonario ni vas a salir de tus problemas. Simplemente quiero recordarte que esto es para jugadores de lotería, jugadores, personas que les gusta jugar la lotería como yo, que somos personas que tratamos la lotería como un deporte más que una necesidad. ¿Ok? So, quiero recalcar esto. Esta base es muy importante que recuerden que debe ir hecha de esta manera siempre, tiene que estar hecha de esa manera. El orden de los números que están en esta base es muy importante que siempre tengan ese orden, ¿ok? Que nunca cambien el orden de esos números de cada dígito que está en esa base. Y si usted se da cuenta, lo que usted va a tener en esta base, por ejemplo, déjame mover esto aquí un momentico.
lo que tú vas a tener en esta base acá es, vas a tener lo que es lo que viene siendo los números de arriba. Vamos a moverme así. Los números que están acá debajo, ¿ok? Donde comienza el 83, ¿ok? Ese número donde comienza el 83 y donde está el 38 del otro lado son un espejo de los números de arriba, ¿ok? So tienen que recordar eso. Voy a cerrar esto un poquito más. Y aquí hay alguna información que nos está faltando, so vamos a corregirla porque nos faltan estos números de acá arriba. ¿Ok? Muy, muy importante. Como siempre, tratamos de hacer lo posible por darle la mejor información que podamos, señores. Quiero que estén pendientes de muchos cambios que vienen. Muy posible viene una colaboración con un canal de televisión aquí en Estados Unidos, ¿ok? Donde es muy posible que yo esté transmitiendo voy a estar transmitiendo posiblemente un segmento de unos 5 minutos en un canal de televisión acá de cable. Son cosas que estamos programando y esperemos que, ¿verdad?, nos vaya todo bien, siempre con Dios adelante. Ok, ya tenemos todo ready. Ahora se ve mucho mejor. Tienen que tener pendiente que siempre el orden de estas jugadas, el orden de estos números siempre tiene que ser el mismo. No debe de cambiar el orden de los números que están acá, ¿ok? Nunca cambien el orden de estos números que están acá. ¿Cómo funciona esta tabla? Vamos a explicar cómo funciona esta tabla. Y quiero recalcar, estos métodos han sido probados en loterías dominicanas, ¿ok? Usualmente mis jugadas pegan más en loterías dominicanas. No quiero que nadie se vaya a hacer la idea de que ahora voy a coger a hacer jugadas para Estados Unidos o cosas así, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos acá. Primero vamos a ver lo que ha sido los resultados, ¿verdad?, de una fecha en específico. Vamos a buscar un sorteo en específico. Estoy utilizando Loto Pro, es el programa que utilizo mayormente para ver lo que son estadísticas, ¿ok? Mayormente utilizo este programa para ver lo que son estadísticas. Se llama Loto Pro, ¿ok? Pueden encontrarlo en numerologosrd.com. Solamente cuesta $25 y se paga anual, ¿ok? Cada año tienes que renovar. Ok, yo les voy a pedir a uno de ustedes, que una vez que yo les enseñe cómo tenemos que leer la tabla, ustedes me pidan una fecha de estas. Vamos a buscar cualquier fecha que ustedes me pidan, ok, dentro de los últimos 3 meses, no sé, 4 meses, que es lo que tengo acá ahorita. Y ustedes me van a decir cualquier fecha y vamos a analizarla con la tabla, ok. Vamos a explicarles primero cómo se lee la tabla para que no haya ninguna duda de los resultados que vamos a estar comentando luego, ¿ok? Ok, la tabla se lee de esta manera. Lo primero que necesitas tener es la fecha del día, ¿ok? Tienes que tener la fecha del día, es lo primero. Una vez tú tienes la fecha del día, tú determinas qué jugada vas a hacer. Por ejemplo, si yo tengo la fecha del día 22, el día 22 de febrero, yo tomaría lo que es el 2, el primer número que está al frente, el 2,
y leería la tabla de esta manera: 27, 79 y 94. Es muy importante que ustedes entiendan cómo leer la tabla, ¿ok? 27, 79 y 94. Hay más combinaciones, obviamente, que salen de estos 4 números, pero solamente me enfoco en esos 3. Porque tengo el segundo dígito del número 22, tengo el segundo dígito que viene siendo otro 2. ¿Ok? So, al tener otro 2, otro número que es igual, no puedo colocarlo en la misma línea. So, lo que voy a hacer es utilizar esta línea que viene vertical, ¿ok? So, tengo el 2 aquí, so voy a leerlo vertical. Alright? So, de esta línea voy a sacar lo que es el 12, el 23 y el 45. ¿Ok? 12, 23 y 45. De esa manera es que van a leer esta tabla. ¿Ok? So, vamos a ver cuáles fueron los resultados del día 22 para lo que fueron las loterías dominicanas. 22 de febrero en la lotería dominicana, vamos a ver. Para el día 22 tenemos que el 27 que teníamos salió en segunda. ¿Ok? Luego tenemos el 94 en primera. Este 27 salió en la real. Este 94 salió en lo que fue la quiniela palé. Y en la nacional tenemos el 12 en segunda. A ver qué otra jugada podemos tener acá. No tenemos 23. 79 no tenemos tampoco. 45 no tenemos tampoco. De acá estoy sacando 3 jugadas. De 6 jugadas estoy sacando 3. ¿Ok? De 6 jugadas estoy sacando 3. Que son el 12, el 27 y el 94. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sucedería si fuera una jugada que no fuera parejas, ¿ok? Si fuera una jugada que no fueran parejas, ¿cuál sería el resultado? Por ejemplo, en este caso, estoy tomando los mismos ejemplos que tomé en Facebook, pero ustedes me van a decir el día ahora con el que vamos a trabajar y yo simplemente los voy a buscar aquí en la tabla, pero necesito que ustedes entiendan cómo leerla, ¿verdad? Para que puedan ver lo mismo que yo, ¿ok? Recuerden esto, del 83 para abajo es un espejo de lo que está sucediendo en el 38 hacia arriba, ¿ok? Son las mismas jugadas pero volteadas, ¿ok? Es un espejo de la parte de arriba. So, vamos a suponer que nuestro número fuera 19. Si nuestro número fuera 19, la primera jugada que deberíamos de buscar es, ¿verdad? El 1. Vamos a agarrar lo que es 16, 60 y 05. ¿Ok? Se lee el primer dígito con el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto.
De esa manera es que se lee. Alright. Puedes sacar otras combinaciones de acá, pero no queremos sacar múltiples jugadas de esa manera, porque simplemente van a ser demasiadas jugadas. ¿Ok? So, vamos a sacar ahora las jugadas que salen del 9. El 9, como ven, está en otra línea, no está en la misma línea que está el 1. Solo podemos leer horizontalmente también. ¿Ok? Podemos leerlo horizontalmente también. Esto es lo que yo recomiendo, es la manera como recomiendo. Hay personas que empiezan a hacer loqueras y empiezan a desesperarse y quieren leerlo verticalmente también porque ven que se pueden hacer posibilidades. Señores, sigan lo que les estoy pidiendo. Yo creo que si ustedes siguen lo que yo les pido, a la larga es mejor para ustedes. ¿Ok? So, si tomamos el 9, la línea del 9, tenemos lo que es el 27, 79 y 94. Nuevamente, ¿ok? So, vamos a ver lo que pasó el día 19 en lo que fueron las loterías dominicanas. Día 19 tenemos, en este caso, la primera jugada fue 71, 24, 38. No tenemos ninguna pegada. La segunda jugada fue 78, 98, 77. Se quemó el 79. Tercera jugada de la noche fue el 09, 01, 61. El 16 que teníamos, no les pido que volteen las jugadas. Si quieren hacerlo, tienen toda la libertad de hacerlo. Usualmente, si usted quiere jugar más y acercarse más a tener sus resultados, debería, obviamente, de voltear las jugadas y apostarle un poquito menos. Yo creo que todo el mundo siempre ha profetizado eso, no está de más hacerlo, ¿ok? Pero en este caso no voy a tomar jugadas que estén volteadas como una jugada positiva, porque quiero mostrarles cómo sí pueden haber jugadas positivas sin tener que estar jugando tanto. ¿Ok? So, tenemos el 61, salió al revés, desgraciadamente. ¿Ok? Tenemos el 27, tenemos ya un número en primera. Luego tenemos 5966, no tenemos nada. Tenemos 3846, no tenemos nada. Y tenemos el 61 nuevamente. So, ese día, esa jugada dio una jugada ganadora. ¿Ok? So, son cosas. Es mejor jugar así de esa manera. Creo que es un poquito más. Creo que sería un poquito más certera si lo hacen de esa manera. A la larga pueden pegar más. ¿Ok? So, gracias a todas las personas que están dejando sus comentarios. Se les agradece de corazón, ¿verdad que sí? Siempre agradecido de todos los comentarios que dejan. Siempre comentarios positivos. 123 personas aquí en vivo. Recuerden siempre suscribirse a mi canal. Y ahora vamos a lo duro. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona. Quiero que me digan una fecha, por favor, que podamos revisar. Ustedes van a escoger la fecha, no yo, ¿ok? So, ya saben cómo se lee. So, es simplemente ver la fecha y ver qué jugada salió de ahí, ¿ok? So, si alguien me puede dar una fecha, podemos continuar con esto. Quiero que alguien de los que están en vivo ahora, de las 120 personas que están en vivo, una persona escoja una fecha. Puede ser este mes, o el mes pasado, o el mes antepasado. ¿Ok? Todo el mundo quiere hacer el 26. El día 26, ok. Vamos a ver lo que pasó el día 26 de febrero. Vamos a ir simplemente a lo que es. Recuerden que tenemos el 2 y el 6, ok. So vamos a ver a lo que es la tabla. Buscamos el 2 que está aquí. Ok, aquí tenemos el número 2. Y tenemos
Un momentico. Tengo que borrar lo que tengo acá. Tenemos que el 2 me está dando lo que es el 27, 79 y 94. ¿Ok? 27, 72, 79, 97, 94, 49. ¿Ok? Hay un poquito más de esto, ¿right? Hay un poquito más que puedo explicarles, pero usualmente lo hago en el grupo, ¿right? So, es la primera jugada. La segunda jugada, vamos a buscar el 6. Tenemos el 6 aquí arriba. So, el 6 nos da 16, 60 y 05. Alright. So, una vez ya tenemos esa jugada, vamos a ver los resultados de ese día. Los resultados del día 26 nos dicen que en la real, en lo que fue la real, salió el 13, 11 y 86. No tenemos ninguna de esas jugadas ahí. ¿Ok? Luego tenemos lo que es en la lotería Gana Más, el 16. Ya tenemos una en primera. 0550. Tenemos el 05. Salió el 50. No lo voy a contar como una ganada. ¿Ok? No lo voy a hacer. No voy a contarlo como una ganada, aunque lo pueden voltear, aunque lo pueden hacer, pero no voy a contarlo como si hubiésemos ganado eso, ¿ok? Porque quiero ser lo más justo que se pueda. Mucha gente simplemente juega un número directamente. Alright, so luego tenemos 31, 70, 99. Tampoco ninguna jugada pegada. Luego está 04, 98, 69. Ninguna jugada pegada. 01, 23, 32. ¿Ok? La única jugada que pegó fue el 16 en primera en la real. Muchas personas me dirán, ok, pero tú tenías el 01 que salió, estaba ahí, que lo podías mezclar el 50 también, tenías el palé. Señores, hay que ser real. ¿Ok? Y a mí lo que me caracteriza es algo de que me gusta hacer las cosas derechas, me gusta que seamos totalmente reales a la hora de hacer nuestras apuestas y que sepamos que la lotería no nos va a dar a nosotros un beneficio muy grande, ¿ok? Jugamos porque nos gusta. So, tenemos ahorita, me están hablando del día 21, vamos a ver lo que es el día 21. El día 21, tomas lo que es el 2 de nuevo, 27, 79, 94, y tomas lo que es el 12, ok, hacia abajo vamos leyendo, 23, 45. Alright, so si vamos a ver lo que es el día 21, en este caso, vamos acá a la pantalla, el día 21 está acá. Tenemos que el día 21, por ejemplo, vamos a ver, salió 40, 97, 52. Salió 97, teníamos 79. No voy a tomar a eso como una pegada, ¿ok? Luego tenemos el 40, 7806. Tampoco voy a tomar eso, no hay una pegada ahí que yo pueda decir que pegó. Discúlpenme. Número 21, me confundí yo mismo. 21, tenemos 20 horizontal y 1 horizontal. Y para que entiendan que hasta yo me puedo confundir con eso, ¿ok? Va a ser, en vez de ser 12, es horizontal, que lo vamos a leer porque están, como ya les expliqué, están en dos líneas totalmente diferentes. Si están en la misma línea, entonces tienen que leer horizontalmente. So, la jugada que toca es 1660, nuevamente, 1660, 05, con el 27, 79, 94. ¿Ok? Ahora sí. Recuerden, si están en la misma línea, vas a jugarlo
tienes que tomar la línea vertical, ¿ok? Con el segundo dígito. So vamos a ver ahora de nuevo. So tenemos lo que es el 21. Estamos el día 21 y tenemos lo que es el 40, ¿verdad? 40, 97, 52 y ya dijimos que esa jugada tenía lo que era el 79 pero al revés. Luego tenemos 40, 7806. Ok, en esta jugada tenemos lo que es el 06 al revés. Ok, luego tenemos el 29, 06, 93, otra vez una jugada al revés. Luego tenemos lo que es el 93, 44, 57. Y después lo que es 54, 08, 57. En este día no tengo ninguna jugada registrada que se hubiese pegado con esta estrategia. ¿Ok? Pero aún así tenemos de 4 jugadas que hemos chequeado. Alright. Vuelvo y repito, no voy a decir que las jugadas que salieron al revés cuentan. Okay. Obviamente tenemos aquí 06 dos veces y 99. Tenemos dos jugadas en primera y una dos jugadas en segunda y una en tercera que pudieron haber pegado. Pero no voy a suponer que la persona lo volteó o que se le dijo que lo volteara ni nada como el estilo. ¿Ok? Porque quiero que seamos claros, quiero que entiendan lo que estoy tratando de enseñarles, alright? So, voy a tomar esto, ¿verdad? Como un fail. Aquí no hubo ninguna pegada en ese día. Diré que no hubo ninguna pegada en ese día. Pero aún de 4 días, tenemos 3 días que sí se produjeron pegadas. ¿Ok? Alguien me está diciendo el 27. Quieren que haga, todo el mundo quiere que haga el día de hoy. Ok, para el 27, bueno, vamos a hacer el día de hoy. No se ha terminado ni siquiera el día, ya quiere que le digan, ok, bueno. Para el 27 tenemos quieren que le esté dando las jugadas a la bola. Para el 27 tenemos lo que es 27, 79 y 94. Alright. Está terrible, pero nada, así me gusta trabajar con ustedes. Ok, luego de eso tenemos lo que es el 7. ¿Cómo vamos a sacar esta jugada con el 7? Bueno, lo vamos a sacar de la siguiente manera. Vas a tomar lo que es el 67. Vuelvo y repito, recuerden que el 7 está junto con el 2 en la misma línea. So, tomamos lo que es el 67, 78 y 90. Alright. Esas vienen siendo las jugadas que vienen saliendo con esta tabla para el día de hoy. ¿Ok? De hecho, felicidades a las personas que pudieron sacar con el 39.97 el día de hoy de las jugadas que dimos en la secuencia. ¿Ok? Recuerden que yo no había puesto jugadas para hoy y seguíamos las mismas jugadas de ayer. Alright, pero como todos quieren que yo esté dando jugadas, el día de hoy es obligado que quieren. Puedo ver que ya el día de hoy, pues de las jugadas que están aquí, puedo ver lo que es el 79 o 97 que ya había salido en New York. Alright, pero igualmente no lo voy a contar como una pegada, porque vuelvo y repito, usted puede en cualquier momento voltear los números, ¿ok? Es su decisión, ¿alright? Es su decisión hacerlo, pero no quiero, hay maneras de tú reducir números, ¿ok?
para escoger, por ejemplo, el 97, como yo le puse el 97 desde ayer en las jugadas que le dejé aquí, alright? Hay manera de tú escogerlo. Ok. So, tenemos lo que es salió el 97 que está en esta línea, alright? Voy a decirle algo. Si salió el 97 de esa línea, déjame ver qué más salió el día de hoy. Yo tomaría, sinceramente, aún así tomaría lo que es el 27, porque el 27 viene desde el mismo 57 que salió. Si me están siguiendo con las otras estrategias que estoy haciendo, luego haré otro video con esas estrategias. Seguiría el mismo 27, ok, mismo 27, ok. Yo espero que en vez de 27, yo espero que en vez del 27 no me vayan a tirar el 25, alright. Tengan ojo con eso. Y lo que es de esta jugada acá abajo, donde tengo 67, 78 y 90, mi jugada favorita sería el 78. So, la jugada sería 27, 25, 78. ¿Ok? So, yo creo que con eso completaría todo. No era mi deseo dar una jugada el día de hoy. Mi deseo era solamente explicarle cómo leer la tabla. Pero como los muchachos siempre son bien exigentes, hay que darle lo que piden. ¿Ok? Ustedes son los que mueven esto. So, nada, quiero agradecerle a todos por haber estado aquí. Sobre 100 personas estuvimos en esta transmisión. La transmisión corrió súper chévere. Nuevamente quiero darle las gracias a la gente de Enviralizer, también la gente de iGraphics aquí en Estados Unidos, todo tipo de gráficos para su negocio y para usted. También de Mylene Hair Extensions allá en República Dominicana, en Sánchez Isabelita, esa gente que quieren verse heavy, esas mujeres que quieren verse buenísimas con el pelo. El Encuentro Bar en Puerto Plata, también, que me voy a ir a dar un par de mojitos allá un día de estos. Y Yomi Tours, el hombre que me pone a mí heavy con los pasajes y los vuelos y excursiones bien baratitas, ¿ok? Así que se me cuidan mucho. Recuerden que los métodos y estrategias o resultados que acabamos de ver pueden variar de persona a persona. No promovemos o estamos asociados a ninguna organización de apuestas. No garantizamos que usted podrá ganar millones o salir de deudas con estos conocimientos, ¿ok? Prometemos darle la mejor información más concreta, ¿ok? Para poder ayudarte a jugar mejor. Así que se me cuida mucho. Su amigo Raúl Aragones. Y recuerden suscribirse. Bye bye.